Bienvenidos a Terrorcito, el programa donde te contaré las historias, mitos y leyendas más espeluznantes. Las sombras de la noche cobran vida. En Ecuador, un país lleno de misterios y tradiciones, existen leyendas que han sido pasadas de generación en generación, historias que nos hacen temblar de miedo. En este programa, exploraremos las leyendas de terror que han marcado la cultura ecuatoriana. El Comemuerto. Anillos, vestidos elegantes, cadenas y hasta dientes de oro. Eran de los objetos más comunes que un hombre sustraía de las tumbas del Cementerio General de Guayaquil. Eran el año 1930 aproximadamente. Esta historia que se publicó en la prensa ecuatoriana causó mucho revuelo. En la ciudad de Guayaquil, indican las personas de alta posición económica, se dieron cuenta que las pertenencias con las que eran enterradas sus seres queridos al momento de su entierro, las podían ver estas en venta dentro de los locales de centro de la ciudad. Aseguran las personas que pasaron por este episodio que por esa misma razón realizaron las respectivas denuncias. Las denuncias inquietó a la policía, que armaron un operativo para dar con la persona que estaba cometiendo el delito, y pudieron atrapar al Comemuerto y este fue encarcelado. También su familia, que se encargaban de limpiar los objetos y comercializarlos. Este es uno de los casos más conocidos en la ciudad. La Condesa de la Loma Grande. Su historia presenta a una joven muy hermosa, esbelta, una dama de la aristocracia europea. Vivía en una villa, en el barrio La Loma Grande, en el centro de Quito, según detallan residentes de ese barrio. Sus abuelos comentaban que la mujer salía los viernes por la noche a divertirse en los bares del centro histórico. En el barrio La Loma Grande, aproximadamente en los años 1880 y 1890, todo es fiesta y jolgorio desde su llegada a las reuniones. Todos le dicen la condesa y es tan bella que más de un galán quiteño se disputa sus favores, dice Ramos. Sin embargo, lo terrorífico de la historia es que cada galán que empezaba a frecuentar a la condesa, desaparecía misteriosamente. Dice Ramos que acudían a su vivienda y eran asesinados por ella. Cuando la mujer dejó esa villa, los nuevos residentes encontraron varios cuerpos enterrados en el jardín, lo que pensaron eran de los hombres desaparecidos. Las brujas de San Bartolomé y Calhuací. En la Sierra Centro, son muchas las historias reales de brujería, prácticas que realizan curanderos de la zona para empeorar o mejorar situaciones de la vida, como el amor, salud, dinero, entre otras. En los cuentos de Ramos, se hace referencia a dos episodios, en dos cuentos por separado. Uno es el de la bruja de San Bartolomé, y el otro el libro de la vida, que hace referencia a las brujas de Calhuací. El primero narra sobre 3 niños jugaban en las montañas de la parroquia Piño, en Ambato, y se percataron del momento en que una mujer realizaba un hechizo, incluido un sacrificio. Los niños aterrados trataron de alejarse pero fue muy tarde. Pues la mujer se percató y echó sobre ellos una maldición que atraía accidentes y situaciones negativas a sus vidas. Este maleficio continuaba de generación en generación. Yo nací allí Piño, y nuestros abuelos nos contaban al calor de las fogatas las historias que ellos presenciaron en su juventud, eso era la tradición oral. Y esa leyenda ha tomado fuerza en ese sector de la Sierra Centro, detalla el escritor. Mientras que a las brujas de Calhuací, hace referencia al famoso libro de la vida y a San Gonzalito. Ramos califica a esta creencia como un método de estafa y brujería que causa horror a las comunidades de Tungurahua y Chimborazo. Pues al ser pueblos supersticiosos creen en los mensajes de supuestas brujas. Fue un terror psicológico, detalla el escritor, pues cada familia no lograba la tranquilidad al saber que el nombre de uno de sus integrantes constaba en el libro. Ramos detalla que aún se dan muchos casos. Incluso muchos comuneros aplican la justicia indígena para castigar a las mujeres que se dedican a la brujería maligna. El ataúd ambulante. En el folclore guayaquileño encontramos leyendas de terror como esta, fraguada en tiempo colonial. Estas narraciones de época colonial destacan por tener como protagonistas espectros o seres que atemorizan a la población. En este caso, la narración alecciona sobre las consecuencias de enamorarse del adversario. Dice la leyenda que, en las aguas del río Guayas, transita en las noches sombrías un féretro con la tapa entornada.
El ataúd está iluminado con una vela, la cual adivina dos cuerpos que se encuentran en su interior. Cuenta la historia que se trata del cuerpo de una dama, hija de un cacique, que se enamoró a escondidas de un español y se casó en secreto. Su padre, al saber la noticia, maldijo a su hija hasta tal punto que la muchacha murió mientras daba a luz a un bebé. Desde entonces, el ataúd que porta el cuerpo de la joven y su pequeño se deja ver por el río Guayas, atemorizando a los testigos. La viuda del tamarindo corta. El árbol permanece solitario, sin registro ni nada que anuncie que esa especie es el centro de una tradicional creencia en Pozorja, en Guayas. Es el árbol del tamarindo que, según los abuelos de la zona, fue el centro de encuentro de una bella mujer que encantaba a sus víctimas y al llegar a ese punto, mostraba su verdadera figura, una calavera envuelta en ropa femenina. Los residentes o personas que llegan de visita recuerdan esta tradición oral como verídica, pues en la zona muchos taxistas contaron que fueron testigos del hecho. Generalmente las víctimas de la viuda del tamarindo eran borrachos que frecuentaban las cantinas de la zona, u hombres que se dirigían solos a sus viviendas. Leyenda de Cantuña. En el centro histórico de Quito se encuentra la iglesia de San Francisco. En referencia al origen de esta basílica, es popular esta narración de la época colonial, que se ha difundido generacionalmente y que cuenta con varias versiones. Esta leyenda no solo nos da una explicación sobre la construcción de la iglesia, sino también una importante lección acerca de cumplir las promesas. Cuenta una historia popular que, allá por la época de la colonización española, vivió Francisco Cantuña. Este hombre se aventuró en la compleja tarea de construir la iglesia de San Francisco, situada en el centro histórico de Quito, en un plazo de 6 meses. Pasó el tiempo y llegó el día de antes de entregar el resultado, pero el edificio no estaba terminado. Ante esto, Cantuña decidió pactar con el diablo para que éste la terminara apresuradamente. A cambio, le entregaría su alma. El diablo accedió a la propuesta y trabajó sin parar. En el último momento, Cantuña se arrepintió de haber vendido su alma y, antes de concluir la obra, se escondió la última piedra que serviría para concluir la iglesia. Finalmente, cuando el diablo pensó que había terminado la obra, Cantuña le mostró que no era así, enseñándole la piedra. De esta manera, Cantuña salvó su alma del infierno. El monstruo de la laguna de Papallacta. Cerca de la parroquia de Papallacta se encuentra una laguna con el mismo nombre, formada hace unos 300 años en las faldas del volcán Antisana. Este paraje, envuelto en misterio, ha motivado al surgimiento de narraciones como esta, donde los seres mitológicos forman parte del lugar. Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, un monstruo marino se sumergió entre las aguas de la laguna de Papallacta. Una pareja de recién casados fue la primera en ser sorprendida por esta bestia. Pronto, los lugareños, asustados, decidieron contar con un samán para que se introdujera en las aguas y averiguara de qué se trataba. El brujo se sumergió en el agua y tardó varios días en derrotar al monstruo, una serpiente de 7 cabezas. Un día, por fin, lo consiguió y salió del agua. El samán había cortado 5 cabezas, 2 las puso en el volcán Antisana. La quinta cubre una gran grieta e impide que la laguna se seque. Dice la tradición que las 2 cabezas restantes permanecen vivas, esperando el momento apropiado para salir.